Hola, soy Alfonso Córdoba y voy a hacer la presentación sobre gases de efecto invernadero, inventarios nacionales y desarrollo bajo en carbono. Para introducir al tema es necesario conocer algunos conceptos generales, entre los cuales tenemos el concepto de lo que es el efecto invernadero, entendiéndose como tal al fenómeno natural por el cual existen ciertos gases que tienen la particularidad de retener el calor que es reflejado por la superficie terrestre. Es el calor proveniente del Sol, que es reflejado por la Tierra, y que estos gases lo retienen, ¿no? Almacenando el calor. He ahí su nombre de efecto invernadero, porque estos gases actúan como un invernadero, como el vidrio de un invernadero, que retiene el calor y no lo deja salir. En ese sentido, este efecto invernadero genera un efecto positivo en el planeta. ¿Cómo así? Pues permite que no exista una variación muy grande de temperaturas entre día y noche. Por lo tanto, permite la vida en el planeta. He ahí su importancia. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son un grupo de 6. El dióxido de carbono, que es el principal, el metano, el óxido nitroso, el grupo de clorofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Es necesario recalcar que los 3 primeros son gases de efecto invernadero que se pueden generar de forma natural o también por la actividad humana. En cambio, los otros 3 restantes solo se generan por la actividad humana, por el desarrollo industrial. Otro concepto importante que debemos conocer es el calentamiento global. Este es un fenómeno muy similar al efecto invernadero, pero que se ve incrementado por la actividad humana. Es decir, es exactamente lo mismo el efecto invernadero, pero en el cual ya se están contabilizando los gases de efecto invernadero que son generados por la actividad industrial, por la actividad humana, y motivo por el cual la temperatura de la atmósfera planetaria se incrementa de una manera que ya no es beneficiosa para nosotros, sino más bien perjudicial. Y por último, otro concepto que hay que entender es el de cambio climático. Al cambio climático se le conoce como la variabilidad climática atribuida directamente a la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el clima tiene una variabilidad natural, pero el cambio climático es aquella variabilidad que se le da, pero por culpa de la actividad humana, ¿no? Por el desarrollo de actividad industrial, el transporte u otras que mediante la generación de estas actividades se generan gases que alteran el equilibrio que existe, digámoslo así, en la atmósfera natural y por lo tanto generan un comportamiento irregular en el clima. Lo que quiere decir, y seguramente ya todos percibimos en algún momento, que vamos a tener días de verano que pueden parecer de invierno o viceversa, ¿no? Es básicamente el concepto de cambio climático. Es un cambio que se le atribuye a la actividad humana. Ahora, es necesario conocer cómo es que se puede gestionar estos gases de efecto invernadero. Y una de las formas es a través de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero? Viene a ser el listado de los gases de efecto invernadero de todas aquellas categorías y fuentes que tiene un país. Estas categorías son establecidas por el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el cual está formado por expertos de todo el mundo en este tema y los cuales han desarrollado material específico, directrices nacionales, en el cual se establecen las metodologías para hacer todos estos cálculos y poder así conocer el inventario nacional de cada país, ¿no? De gases de efecto invernadero. Como les había mencionado, el IPCC define categorías. Entonces, todo país, cuando hace su inventario de gases de efecto invernadero, lo tiene que hacer en estas 5 categorías que podemos ver aquí, ¿no? Son las de energía, que contempla todas las emisiones que se generan por el uso y quema de combustibles, tanto en las actividades de la industria de la energía, en las agroindustrias, en la industria minera, en la industria pesquera y también en el sector, la energía que se consume en la quema de combustible en el sector comercial, residencial y público. Y me olvidaba también, se considera el sector transporte, ¿no? Porque el sector transporte también consume grandes cantidades de combustible. Otra categoría
establecida por el IPCC en sus directrices es la de procesos industriales. En esta categoría se contemplan las emisiones derivadas de los insumos y de los procesos de industrias específicas, entre las cuales tenemos la industria de los metales, la industria química y la industria de los minerales. Otra categoría importante, no importante, sino que también contempla el IPCC, es la agricultura. En esta se contemplan las emisiones provenientes de 6 subfuentes. Una es la fermentación entérica o las emisiones generadas por los sistemas digestivos específicos de distintos tipos de ganado, las emisiones provenientes por la quema de sabanas y pasturas, las emisiones provenientes por la quema de residuos agrícolas, las emisiones que se generan por el manejo del estiércol y también las emisiones por el uso de suelos agrícolas, ¿no? Sobre todo en la fertilización de los suelos agrícolas. Otra categoría es la de los desechos. En esta categoría se tienen 2 subfuentes, una asociada a las emisiones por la descomposición de los residuos sólidos, específicamente, y la otra asociada a las emisiones generadas por los tratamientos de las aguas residuales. Ahí también hay un proceso de descomposición anaeróbica principalmente que generan en este caso metano. Y por último, una categoría que es relevante para nuestra realidad, para nuestro país, es la categoría USCUS, que significa el uso del suelo, el cambio de uso del suelo y silvicultura. En esta categoría se contemplan no solamente emisiones, sino también captura. ¿Y por qué? Porque en esta categoría se consideran las emisiones que se generan por los cambios de usos que se dan a los suelos, es decir, a la deforestación que se genera debido a actividades como la agricultura, la ganadería u otros, pero como les dije, también se considera la captura de carbono que se tiene por la gestión y el manejo apropiado del bosque, ¿no? Una gestión forestal adecuada. Ahora, ¿qué es necesario para hacer un inventario? Para hacer un inventario, claramente se tienen que realizar 5 etapas. La primera etapa está relacionada con la recopilación de información. Lo que pasa es que las directrices del IPCC te dicen claramente cuál es toda la información que se necesita para hacer estos inventarios. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué información necesitamos, hay que recopilarla. Una vez que esta información ha sido recopilada, necesitamos validar y asegurar que esta información es adecuada y es correcta. Y por eso esa es una segunda etapa. Como tercera etapa, y ya una vez que hemos validado nuestra información, tenemos que proceder a los cálculos. ¿Cómo hacemos esto? Pues el IPCC, sus directrices, te dan factores de emisión para los cuales tú los utilizas para cada uno de los datos de información que has recolectado y con estos factores de emisión tú los puedes calcular las emisiones. Como una cuarta etapa, hay una revisión o verificación de estas estimaciones o cálculo, que eso tiene que ser realizado por un experto o revisor en inventarios. Y una vez que este inventario ha sido revisado, por último se procede a la elaboración y redacción del reporte, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero? Son importantes porque, entre otras, te permiten identificar cuáles son las categorías y fuentes relevantes. Sobre estas categorías y fuentes relevantes son sobre las cuales debemos nosotros realizar acciones correctivas para así reducir nuestras emisiones. Al mismo tiempo nos permite identificar y conocer cuál es el aporte de cada sector en emisiones en cada sector económico. Y algo muy importante es que también te permite conocer y hacer estudios sobre línea de base y escenarios futuros. A manera de ejemplo, se tiene en esta gráfica, por ejemplo, cómo la categoría agricultura tiene 2 fuentes principales, ¿no? La fuente principal de fermentación entérica y la de suelos agrícolas. Entonces, si nosotros ya hemos identificado las fuentes y las emisiones por cada fuente, diríamos que estas 2 son las fuentes relevantes y sobre las cuales el país debería actuar, ¿no? Y realizar acciones para poder reducir estas emisiones. El Inventario Nacional del Perú, el último que se ha hecho, es una actualización, no es un inventario oficial, pero representa al inventario del año 2009. Son datos de todo el año 2009. Los resultados
muestran que para el sector energía, las fuentes principales han resultado en la industria de generación de energía, que representa un 7.5% de todo el inventario nacional. En esta fuente se considera, como le digo, todas las emisiones generadas por la generación de energía, y esto se debe principalmente a la entrada de gas natural, que ha desplazado un poco a la generación hidroeléctrica, pero también al mayor consumo y demanda de la energía eléctrica, ¿no? Debido también al incremento de las poblaciones y al desarrollo de la actividad industrial. Y otra fuente muy importante, incluso más importante debido a sus contribuciones, es el sector transporte. El sector transporte contribuye con el 10.2% de todas las emisiones. Y esto se debe principalmente al debido crecimiento del parque automotor, que viene creciendo cada vez más y más, y que viene acompañado también de calidades de combustible que no son las mejores, y tampoco que contamos a nivel nacional con las mejores tecnologías o más eficientes en vehículos, ¿no? En la categoría de procesos industriales, las fuentes más representativas, que no lo son tanto como a nivel de país, pero dentro de esta categoría son la industria de los metales y la industria de los minerales. La industria de los metales representa un 1.8%, mientras que la industria de los minerales el 2.5%. Ambas están asociadas sobre todo en la producción de materiales de un segmento que viene creciendo constantemente, que es el sector construcción, ¿no? La industria de los metales, en la producción de acero, que se viene incrementando, genera emisiones, y la industria de los minerales, que viene generando más producción de cemento, ¿no? Debido a estas crecientes producciones, también se vienen incrementando las emisiones de GEI. Respecto a la categoría de agricultura, las fuentes más importantes, incluso lo vimos en el gráfico anterior, son la fermentación entérica y el uso y los suelos agrícolas, ¿no? En el caso de la fermentación entérica, porque la actividad ganadera está aumentando, el ganado vacuno y ovino está creciendo, por lo tanto se está generando mayores tasas de emisión. Y en el caso de los suelos agrícolas, también es debido a un crecimiento de la actividad agrícola, ¿no? Hay mayor uso de extensiones o hectáreas para cultivos, lo cual amerita mayor cantidad de fertilizantes y otros componentes que contienen nitrógeno y que por lo tanto generan emisiones de gases de efecto invernadero. En la categoría de desechos, la fuente más importante son la de residuos sólidos, la cual genera un 6.2% de las emisiones totales nacionales. Esto se debe principalmente al alto crecimiento de la población y a la generación per cápita que la población justamente tiene, ¿no? En la categoría USCUS, la fuente más importante es la conversión de bosques, es decir, el cambio de uso de suelos, la cual representa el 81.2% de las emisiones nacionales. Como les mencioné anteriormente, estos cambios de uso de suelo se dan principalmente por la actividad, el reemplazo, ¿no?, del bosque por una actividad como la actividad agrícola o ganadera. Pero en esta categoría también, y como les mencioné anteriormente, se considera la captura de carbono que pueden tener estas hectáreas de bosque, sobre todo, ¿no?, las cuales, si son bien gestionadas, son conservadas, actúan a favor de nosotros, ¿no?, y de un inventario. Es por eso que tienen un signo negativo, como pueden ver, y representa el 40.53% de esta categoría. Ahora, si nosotros hacemos una suma algebraica de estos dos porcentajes, tenemos el valor porcentual de lo que representa USCUS, o uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura, a nivel nacional, que representa aproximadamente un 40%, 40.7%, si no me equivoco. Ahora, aquí de manera gráfica tenemos un inventario de gases de efecto invernadero nacional en el cual podemos distinguir distintas categorías, sus subfuentes y la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que estas contienen, ¿no? Y aquí tenemos ya de manera más entendible la participación de cada una de las categorías en un inventario de gases de efecto invernadero. Podemos apreciar
de color naranja, como es Uscus, la categoría más importante en el país, seguida del sector energía. En este caso, el transporte se encuentra separado de energía, pero realmente se considera como tal, solo que con fines de darle relevancia al sector se ha separado porque representa un gran porcentaje, 11%, pero en realidad si consideramos todo como energía, energía en su totalidad representa el 28%. Y como tercera categoría relevante es el sector agricultura, ¿no? Que representa un 19% de las emisiones nacionales. 2, 1, grabando. Hemos visto ya conceptos generales sobre gases de efecto invernadero, sobre cómo gestionarlos, pero también es importante saber el cómo actuar para evitar que estas emisiones sigan creciendo en nuestro país. Por eso es importante conocer un concepto, el cual es el del desarrollo bajo en carbono, entendiéndose como tal aquel crecimiento tanto en materia económica, tanto en que considera la variable ambiental y que considera la variable social y que permite al mismo tiempo reducir emisiones. ¿Qué es lo que sucede? En países como el nuestro, el crecimiento económico crece a la par con las emisiones, pero esto se puede evitar. Entonces, esto es justamente lo que busca el desarrollo bajo en carbono, ¿no? Lograr que las emisiones se reduzcan sin influir negativamente sobre el crecimiento económico. En el marco del desarrollo bajo en carbono, lo que está haciendo el Perú es, actualmente se encuentra trabajando en el proyecto Plan CC o Planificación ante el Cambio Climático. Este es un proyecto del Perú, el cual cuenta con su comité directivo, el cual está conformado por el Ministerio del Ambiente, quien lo preside, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Este proyecto tiene como objetivo el sentar las bases para lograr un crecimiento económico bajo en carbono. Es por eso que se enmarca dentro de lo que es desarrollo bajo en carbono, ¿no? Y entre sus fases tiene, uno, la fase de la generación de opciones de mitigación y la construcción de escenarios, que es la fase en la cual nos encontramos ahora. Esta fase es muy importante porque en esta fase se están dibujando, digámoslo así, cómo serían las emisiones del Perú si en caso no hacemos nada, si seguimos una tendencia usual o business as usual, como se conoce en inglés, y cómo serían estas emisiones si nosotros llegáramos a implementar acciones de mitigación. Ahora, estas acciones de mitigación también se están actualmente revisando y definiendo, ¿no? Existe todo un gran grupo de trabajadores que participan del proyecto, que están trabajando justamente en hallar estas acciones de mitigación, que dicho sea de paso ya se han identificado, pero se están evaluando ahora el coste de las mismas y los beneficios que tienen, ¿no? Como mencionamos anteriormente, consideraciones sociales, ambientales. En base a esta priorización, luego se van a volver a construir escenarios considerando estas acciones de mitigación y viendo qué tanto el país puede reducir. Ojo, sin influir negativamente sobre el crecimiento económico. Como una segunda fase o etapa del proyecto, se busca el diseñar políticas, planes u otros instrumentos de gestión que permitan la implementación de estas acciones ya identificadas, ¿no? Por eso la implementación ya vendría a ser esta última etapa del proyecto Plan CC, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte, espero que haya sido de su comprensión y ahí les dejo mi correo para cualquier duda o consulta. Gracias.